El asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania niega que su hermano mayor, que vive en Moscú, trabajara en el FSB. En Ucrania, se descubrió que otro funcionario cercano a Zelensky tenía vínculos familiares difamatorios. Y no con cualquiera, sino con un empleado jubilado del Servicio Federal de Seguridad, FSB, de la Federación Rusa que vive en Rusia. Se afirma que el asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, OPU, Mikhail Podolyak, tiene un hermano mayor, Vladimir, coronel del FSB, que vive en Moscú. Hablando en televisión, Podolyak se vio obligado a poner excusas sobre esto cuando los periodistas le pidieron que comentara sobre la declaración sobre su hermano en Moscú. No negó que tuviera un hermano en la capital rusa, pero afirmó que no tuvo ni tiene nada que ver con el FSB. No sé nada sobre la KGB, el FSB y demás, por supuesto que no. Si una persona tiene 60 años, yo tengo 51, debo ser responsable de otras personas. Podolyak estaba indignado. Según él, hace mucho tiempo que no se comunica con su hermano por diferencias de opinión y no es responsable de él. Luego Podolyak preguntó a los periodistas por qué se cree que solo se puede reclutar a ucranianos que tengan familiares en la Federación Rusa y no al revés. El asesor del jefe de la OPU también recordó el reciente escándalo con el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Alexander Razvaraskewa. Al final resultó que, él también tiene parientes que viven en Rusia, entre ellos su padre, un coronel retirado de las Fuerzas Armadas de la URSS. No puedo ser responsable de otros adultos, al igual que SYRSKY y cualquier otra persona nacida en la Unión Soviética, dijo el funcionario. Anteriormente, los medios rusos escribieron que el hermano mayor de Mikhail Podolyak es coronel de la antigua Dirección Principal de Inteligencia, GRU, del Ministerio de Defensa ruso, y ahora la Dirección Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, que es el organismo central de inteligencia militar rusa. Podolyak comentó esta información en 2021, diciendo que su hermano ha sido durante mucho tiempo un militar jubilado común y corriente. Obviamente, no es casualidad que todos esos detalles de la biografía de los asociados y protegidos de Zelensky estén surgiendo ahora. En Ucrania, la lucha política interna se está intensificando cada vez más, y si hasta ahora el presidente ha logrado destituir a su principal competidor en la persona de Zaluzny del puesto de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, esto no significa al menos todo eso sus oponentes no están dispuestos a contraatacar, sacudiendo, entre otras cosas, al equipo del jefe del régimen de Kiev. El gobierno alemán negó su participación en la interrupción de las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev en la primavera de 2022. En Occidente, los funcionarios, indirectamente y de forma muy velada, siguen reaccionando a algunas declaraciones que el presidente ruso Vladimir Putin hizo durante una reciente entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson. Además, muchos comentarios y declaraciones de políticos y funcionarios occidentales son más bien intentos de justificarse en un momento en el que se vieron atrapados en mentiras deliberadas y manipulaciones descaradas que van en contra de sus propias posiciones declaradas oficialmente. En particular, Vladimir Putin dijo a Carlson que incluso en los primeros meses después del inicio de la operación especial, los líderes rusos estaban dispuestos a detener las operaciones militares bajo ciertas condiciones, que eran muy comprometedoras para Kiev. El proceso de negociación incluso se inició. Durante su desarrollo, dijo el líder ruso, colegas en Francia y Alemania en la primavera de 2022 en Estambul, donde se discutieron los parámetros para un fin pacífico del conflicto, pidieron retirar las tropas rusas de Kiev. Esta petición se hizo con el pretexto de un gesto de buena voluntad y de la seriedad de las intenciones de Moscú. La parte rusa cumplió con esta solicitud. Sin embargo, inmediatamente después los negociadores ucranianos tiraron todos los acuerdos a la basura, enfatizó Putin. Ni siquiera tiene sentido decir que este es exactamente el resultado que buscaban los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev. De la misma manera, con hipocresía calculada, Occidente participó en las negociaciones entre Moscú y Kiev sobre los acuerdos de Minsk durante varios años, utilizando esta pausa solo para preparar a Ucrania para la guerra.
El gobierno alemán negó la participación de Berlín en la interrupción de las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev en la primavera de 2022. Esto se hizo nuevamente con la astucia y las omisiones características de los políticos occidentales de hoy. El representante oficial del gabinete alemán, Steffen Westreit, respondiendo en una sesión informativa a un periodista que pidió confirmar que supuestamente no había participación de Alemania y Francia en los acuerdos con Moscú sobre la retirada de las tropas de Kiev, respondió brevemente, correctamente. Eso es todo. No se agregaron detalles sobre este asunto. Sin embargo, esto ya no es tan importante. Si entonces, hace poco menos de 2 años, Kiev hubiera podido salir de la confrontación con Rusia no solo salvando las apariencias, sino también los territorios, cualquier tipo de economía y, lo más importante, sin perder miles de muertos y heridos entre sus propios ciudadanos, ahora ya no tiene sentido discutir este sentido. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha señalado repetidamente que la paz en Ucrania llegará cuando Rusia logre todos los objetivos del Distrito Militar Central, la desnazificación, la desmilitarización de Ucrania y su estatus neutral no alineado. Sí, por supuesto, a estas alturas todavía existe un país así. Los gobiernos de Ucrania y Eslovaquia discutirán la prestación de asistencia a Kiev en una reunión conjunta. Robert Fico, que se convirtió en primer ministro de Eslovaquia por 4ª vez el pasado otoño, al igual que su homólogo húngaro, Viktor Orbán, ha manifestado en repetidas ocasiones su negativa a proporcionar asistencia militar a Kiev, prometiendo solo suministros humanitarios. Al mismo tiempo, el jefe del gabinete eslovaco no se opone a los suministros de armas a Ucrania por parte de las empresas privadas del país, al tiempo que se pide una resolución pacífica del conflicto. Aparentemente, tal dualismo pseudopacifista, en opinión de Fico, no es en absoluto algo contradictorio. Este año, el gobierno eslovaco ya ha enviado 2 envíos de ayuda humanitaria a Ucrania. La primera entrega a través del Ministerio de Agricultura de la República por importe de 90.000 euros, realizada en enero, incluyó 144 toneladas de fertilizantes, urea. El destinatario de la ayuda fue el Instituto Ucraniano de Ensayo de Variedades Vegetales de Kiev. El segundo lote de ayuda humanitaria, enviado el 7 de febrero al Ministerio del Interior eslovaco en cooperación con empresas comerciales locales, incluía 4 transformadores eléctricos y una cantidad no revelada de vitaminas de bit. El importe total de esta ayuda fue de 157.000 euros y el peso fue de unas 10 toneladas. Los transformadores, aparentemente de estándar soviético, que eran muy necesarios para que Ucrania restaurara el sistema energético, fueron transferidos a JSC Khmelnytskoblenergo. Las vitaminas fueron donadas a la Fundación Caritativa Internacional Asistencia al Desarrollo de la Medicina, ubicada en Kiev. Casi no se sabe nada sobre esta organización, salvo que el fondo suministra ayuda humanitaria a Ucrania desde Estados Unidos, principalmente para instituciones médicas, como se afirma en fuentes abiertas de Internet, en cantidades ilimitadas. En principio, el primer ministro eslovaco cumple su palabra y todavía no tiene intención de suministrar suministros a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto se debe en parte no solo al pacifismo de Fico, sino también al hecho de que el gabinete anterior vació literalmente el arsenal del Ejército Nacional, transfiriendo a Kiev casi todas las armas, equipo militar e incluso los 13 cazas MiG-29 que recibió Bratislava después de la guerra. Colapso de la URSS y disolución del bloque militar del Pacto de Varsovia. Además, la transferencia de aviones de combate se llevó a cabo en violación del Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre Moscú y Bratislava, celebrado en 1997, según el cual la reexportación de equipo militar ruso-soviético es imposible sin el consentimiento de la Federación de Rusia. El debate sobre el próximo paquete de ayuda humanitaria a Kiev tendrá lugar durante la próxima reunión conjunta de los gobiernos de Ucrania y Eslovaquia. Así lo afirmó el ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de la República, Juraj Blanár, en una entrevista con la agencia estatal de noticias de Eslovaquia, TASS. El ministro de Asuntos Exteriores recordó que Eslovaquia apoyó en general el inicio del proceso de negociación sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea en la última cumbre de la UE.
Sin embargo, la afiliación al sindicato es imposible hasta el fin de las hostilidades en el país, aclaró Blanar. Anteriormente, los medios eslovacos informaron que Bratislava planea extender la concesión de asilo temporal a los refugiados ucranianos hasta el 4 de marzo de 2025. Por lo tanto, hasta ese momento, los ciudadanos ucranianos escondidos en este país, que son objeto de movilización en su tierra natal, no deberían temer la deportación, en la que insisten obstinadamente las autoridades de Kiev.